vamos a estudiar entonces el Salmo 8. Creo que el Salmo, el Salmo 8, que habla acerca de la gloria del Señor y la dignidad del hombre, como lo menciona en la pantalla, el Salmo 8 nos invita a que alabemos a nuestro Dios creador, cumpliendo nuestra responsabilidad. Lo que quiero enfatizar en este caso es que el Salmo 8, por un lado, nos habla acerca de la majestuosidad de nuestro Dios, pero por otro lado también de las características tan especiales que tiene el ser humano y que son también motivo de agradecimiento al Señor por haber hecho al ser humano así. Esa dignidad del ser humano, la que tiene. Y en este Salmo 8 se unifica este aspecto. Así que si vamos a hablar de Dios y vamos a hablar del ser humano, quisiera que pensáramos por un momento ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es que lo percibimos? ¿Qué es lo que sabemos de Él? ¿Cómo es que lo entendemos? Por eso pregunto, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Tiene usted alguna idea? ¿Quiere compartir algo con nosotros? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué le parece? Dios. ¿Cómo es Dios? Los que están en Facebook, por supuesto, también, si gustan, pueden responder por ahí y espero que podamos ver a tiempo su comentario para comentarlo. Pero los que estamos aquí, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Muy bien, muy bien. Ok, ¿qué más? ¿Qué más pueden decir acerca de Dios? Bueno, justo. Sí. ¿Qué más? Pues dijéramos que Dios es una luz que siempre hay que seguir. Luz que hay que seguir. Bueno, sí. ¿Qué más? ¿Qué viene a su mente cuando pensamos en Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Bueno, vayámonos al otro extremo, sobre el ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿Quién es el ser humano? ¿Cómo es el ser humano? Una criatura imperfecta. Criatura imperfecta. ¿Qué más? Es carne y hueso, ¿cierto? Un ser finito, ¿sí? Una persona que hay que corregir. Una persona, ¿cierto? Que necesita corrección también, es cierto. Bueno, este salmo, el Salmo 8, precisamente parece que unifica la respuesta a estas preguntas. Y digo unifica en un sentido reducido, por llamarlo de esta forma también, porque cuando vamos a hablar de quién es Dios y qué es el ser humano, nos damos cuenta que pues tendríamos mucho que decir al final de cuentas, pero el Salmo 8 en tan solo 9 versículos nos va a reducir, por decirlo así, esa amplia gama que tenemos de lo que podemos decir de quién es Dios, qué es Dios, quién es el ser humano, qué es el ser humano, en tan solo 9 versículos. El Salmo 8, eso lo va a hacer así. Y para tomar en cuenta algunos detalles, inicia este salmo diciendo, para el director del coro, recuerden que los salmos son canciones, entonces como canciones tienen cierta dedicatoria, en este caso la dedicatoria dice ahí para el director del coro, y también dice sobre Gitit, y aquí siempre cuando hay ciertas indicaciones extrañas en los salmos, pues los investigadores, ahora sí que arqueólogos, sociólogos incluso, no solamente
eh, filólogos, no solamente eso, sino un conjunto de estudiosos tratan de ubicar qué es lo que está diciendo o qué se escribió ahí y por qué lo hizo. Entonces, Hitit, dicen algunos que tienen relación con Gat, una ciudad, y lo relacionan, porque el Salmo habla de enemigos, lo relacionan con Goliat, porque Goliat era de esta zona también. Otros hablan de que esta palabra Hitit está relacionada con una palabra que tiene que ver con Gat, que también significa lagar, un lagar donde recogen las uvas y las llevan y las muelen y todo eso. Y el lugar de la vendimia siempre era, el tiempo de la vendimia siempre era un lugar de fiesta, un momento de fiesta, de alegría. Entonces, esto es lo que la mayoría ha llegado o ha concluido de cuando dice ahí sobre Hitit, es sobre un tiempo de fiesta, de alegría, un tiempo en donde se festeja algo extraordinario, algo muy bueno. Hay otros salmos, como el 81 y el 84, que también dicen así sobre Hitit, y tienen esto en común, que son salmos que hablan de algo, de una fiesta, de un festejo. Entonces, en este Salmo 8, lo que se está celebrando, lo que se está festejando, es precisamente la gloria de Dios y la dignidad del ser humano. Por eso es que se piensa que es mejor tomar esta expresión sobre Hitit como una indicación de que este salmo es una canción, recuerden, se canta en un momento de fiesta, de alegría, porque se celebra precisamente la gloria del Señor, pero también la dignidad del ser humano. También otra de las anotaciones que tiene el Salmo dice posiblemente instrumento o melodía procedente de Gat, el lugar en donde se cantaba, se hablaba de este tiempo. Así que eso es la primera indicación que hace el Salmo, y un resumen la hace este escritor. Me gustó este resumen que hizo este escritor del Salmo cuando dice que el salmista da libre expresión a su admiración por las manifiestas perfecciones de Dios. Cuando lo menciona en el primer versículo, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, las perfecciones de Dios, celebrando su providencia condescendiente y providente a favor del hombre, evidenciada por la posición de la raza en la creación original, dándole el dominio sobre las obras de sus manos. Y es que en este Salmo 8 vamos a encontrar que desde la creación hasta la madurez en el ser humano es digno en muchos aspectos, y que el Salmo va a mencionarlo. Por eso es que cuando leamos este Salmo podemos tener en cuenta este aspecto. Gloria a Dios. Él es el único Dios majestuoso, maravilloso, creador, sustentador, amoroso, pero también el ser humano tiene mucha dignidad por haber sido creado por el Señor, y el Salmo lo va a describir. Así que quiero leerles en la Nueva Biblia de las Américas esta versión que lo dice en algunas palabras diferentes, pero que usted puede seguir en cualquier otra versión que usted maneje. Dice así: oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies, todas las ovejas y los bueyes y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa la senda de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra.
Este es el Salmo 8, en donde se habla de la gloriosa magnificencia del Señor, pero también de la dignidad del hombre. Y como digo, en tan solo 9 versículos lo menciona, pero hay una característica primaria y que la estoy mencionando allí. El versículo 1 comienza, es repetido en el versículo 9. Es lo mismo, a eso se le conoce como inclusio, y esta es una de las características. ¿Qué quiere decir que sea un inclusio? Quiere decir, cuando hablamos del inclusio, quiere decir que una obra literaria comienza con ciertos términos y palabras, en este caso, esa misma obra literaria termina con las mismas palabras, términos o ideas semejantes, termina lo mismo. Ahora, aquí lo que vemos en el Salmo 8 es que el Salmo 8 comienza con las mismas palabras y termina con las mismas palabras. El inclusio, lo que me va a enfatizar es que todo lo que está en el centro, es decir, de los versículos 2 al 8, todo lo debemos de ver de acuerdo a dónde está, a cómo está encerrado esa porción. Es decir, el Salmo 1 comienza diciendo: oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Quiere decir que lo que sigue, de allí hasta el versículo 8, todo eso muestra la gloria y la majestad del Señor. Se muestra precisamente cómo es que Él es glorioso, su nombre en toda la tierra, y cómo ha desplegado su gloria sobre los cielos. Todo lo que está allí desde el versículo 2 hasta el versículo 8. Esa es la enseñanza fundamental del inclusio. Ahora, otro detalle también que tiene ese salmo es que se repite en 3 ocasiones. Allí puse la palabra cuán, pero en hebreo es diferente. Debía haber puesto en hebreo, pero en hebreo es maj, así como se escucha, maj, M-A-J, maj, M-A-J, y se traduce como cuán, pero también como qué, porque precisamente en el versículo 1, esa palabra tiene allí, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, pero allí es maj. Y luego en el versículo 4, en el puro centro del Salmo, aparece precisamente la misma palabra, maj, que significa que, aquí se traduce que. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el término maná. ¿Lo recuerdan? Maná. ¿Y recuerdan qué significa maná? ¿Cómo se traduce? Maná. Bueno, eso ya es una descripción del maná, que es pan del cielo, pero la pura palabra maná, ¿qué significa? Ahí dice, bueno, cuando las hojuelas, porque dice la Biblia que son como hojuelas, comenzaron a caer, la gente comenzó a preguntarse, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En hebreo es maná. Entonces comenzaron a decir maná, 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 maná. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces la palabra maj significa qué, como una pregunta, ¿qué? ¿Qué? Por eso, o una exclamación, ¿cuán? ¿Cuán glorioso es tu nombre? ¿Qué es el hombre? Y por último, en el versículo 9 se vuelve a repetir. Pero a veces cuando una palabra se repite, está llamando la atención a algo. En este caso, como es un inclusio, es decir, empieza con una palabra, con un término y termina con el mismo palabra o término, en este caso un versículo, quiere decir que está enfocándose en el puro centro, el más del puro centro, que es el versículo 4. Y es esa gran pregunta que va a aparecer aquí precisamente para dejarnos en el aire la dignidad del ser humano. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Y eso es otra de las características, entonces, que el énfasis también de este salmo va a estar allí, en la pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? En este punto. Otra de las características es que de este Salmo 8 es que aparecen 1, 2, 3, 4 personajes, por decirlo así. Para empezar, aparece precisamente el nombre del Señor. Él es parte de este inclusio.
Oh Señor, es el nombre de Dios, que son las letras en español YHWH, que es Yahvé, o bueno, en la Biblia de las Américas se usa la palabra Señor para referirse a Él, pero aquí aparece esto. ¿Qué indica precisamente que aparece Él como personaje? Porque todo se mueve a su alrededor, porque todo lo hace el Señor, de principio a fin, y todo lo que se mueve, lo que queda en medio, está controlado por el Señor, está bajo la supeditación de nuestro Dios, del Señor, que allí está su nombre. Otro de los nombres que aparecen allí es Elohim. Este aparece traducido como ángeles, Elohim, pero aquí precisamente en este salmo tiene que ver más con divinidades extrañas, con algunas criaturas superiores que están sometidas al Señor. Después ya se les llama ángeles, pero fundamentalmente tiene que ver con algo místico. Y allí es donde aparecen, por ejemplo, los animales. Recuerden que esto es en parte también es poético, pero aparecen Rahab, recuerdan, no la mujer que aparece en Josué, sino Rahab, un monstruo marino. Aparecen otros nombres extraños también, como el cocodrilo, el hipopótamo, pero que son seres míticos. Bueno, aparecen también estos aquí, y es posible que cuando va a hablar de enemigos y adversarios se esté refiriendo a otros dioses también que aparecen ahí. Siempre tomando en cuenta que el único nombre que aparece es el del Señor, porque Él es el único, al final de cuentas, único Dios que existe, el vivo y el soberano. El otro personaje que aparece es Enosh. Enosh es el nombre que se le da al hombre. Cuando hace la pregunta en el versículo 4, ¿qué es el hombre? La palabra que aparece allí es Enosh. Otra palabra que se usa para hombre es Adam, con M al final, Adam. Ese es un nombre propio, pero se refiere en este caso, en general, a todos los seres humanos, Adam. Si te fijas en la versión que tú leíste, no sé cuál versión leíste en el versículo, creo que te tocó ese versículo, pero ¿quieres leerla, por favor? Solamente para ubicar esto que estoy mencionando, ese versículo, porque Enosh habla de una humanidad que está debilitada, de un ser humano que es caduco, hablando precisamente de esa debilidad o de lo efímero de la vida. ¿Cómo dice el versículo? Me pregunto, ¿qué es el hombre para que le pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes? Ahí está, el ser humano, habla de esto que se refiere a Adán, eso se refiere al ser humano. Cuando habla de Enosh, se enfoca a la debilidad, a la caducidad, haciendo énfasis precisamente cuando hace la pregunta, ¿qué es el hombre? Está pensando en la caducidad, en la limitación del ser humano, su debilidad. Como en otros pasajes se menciona que es como hierba, como flor del campo, como neblina, como humo, etcétera. Bueno, en este caso es la palabra Enosh, referida precisamente al ser humano debilitado. Y en la segunda parte, cuando dice hijo del hombre, ahí es Adam, es la palabra que se utiliza, diferente, pero se refiere a todo el ser humano en este caso. Por eso es que esta traducción usa una muy buena idea de qué se está refiriendo ahí. Pero en este caso, quizá pudieron haber traducido algo así, ¿qué es el ser humano débil? O algo así, ¿no? O el hombre debilitado, o el hombre caduco, o algo así, para dar el énfasis a Enosh, porque es claro, obviamente, que dentro de toda su dignidad, el ser humano sigue siendo limitado, está limitado en muchos aspectos. Y por último, otro de los personajes que aparecen allí en el Salmo 8
son los enemigos y vengativos, que algunos piensan que son precisamente estos seres míticos, los Elohim, que dado que no se les dio la preponderancia que ellos querían tener, de pronto se convierten en enemigos y vengativos. Por otro lado, algunos han mencionado que este salmo es una continuación de toda la historia que se está narrando en el Salmo 3, 4, 5, 6 y 7 y que tiene referencia a ese gran problema que David tiene al ser perseguido por su hijo, y que parte de todo esto entonces está dentro de este punto. Ya hemos hablado de cómo el rey David, por ejemplo, en el Salmo 5, por la mañana se levantaba y veía a los enemigos, y también por la tarde también le sucedía. Y aquí se implica que él está viendo todo este asunto por la noche, cuando menciona la luna y las estrellas. Dado que no menciona el sol, se entiende que el Salmo es una reflexión de la noche de donde él estaba. Bueno, así que ese es, digamos, todo lo que implica el Salmo 8 y lo que aparece ahí. Veamos ahora sí algunos comentarios, algunas explicaciones de lo que nos enseña este Salmo 8. Así que vamos a desglosar ahora otra vez el Salmo. ¿Qué es lo que el Salmo primero nos va a enseñar? Lo primero que va a enseñar es que seamos capaces de reconocer la majestuosidad de nuestro Dios, el Rey del universo, el Creador del universo. Cuando dice en el versículo 1, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Aquí hago la aclaración del inclusio, así comienza. Y el versículo 9 encerrará todo esto. Algunos detalles de lo que quisiera que observáramos aquí. Primero, el paralelismo. Recuerden que en el poema hebreo, una de sus características es de que repite cosas y otras las complementa. En este caso, note por favor cómo esto se va de algo que es muy personal, porque habla de que este Señor es nuestro, pero también Él se despliega como Señor sobre la tierra, pero no solo sobre la tierra, sino también sobre los cielos, en todos los cielos. A esto, cuando se maneja de una cosa pequeñita a una cosa grande, lo que quiere decir es que lo que está indicando aquí que es que toda la gloria del Señor, su majestuosidad, va desde lo pequeño, en este caso desde algo muy pequeño como mi interior o lo que yo estoy pensando, hasta los cielos. No solamente lo que permanece encima, sino todo lo que cubre. Y a eso se le conoce como un paralelismo de merismo. Pero lo que quiere decir es que toda la majestuosidad, toda la gloria del Señor es dada por toda su creación, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Interesante que aquí, aunque en nuestras versiones se traducen, oh Señor, Señor nuestro, la primera palabra, Señor, es el nombre del Señor, Yahvé, y la segunda es Adón, que significa dueño. Por eso es que algunas versiones traducen allí dueño nuestro, porque implicaría eso. Pero noten cómo la majestuosidad del Señor se empieza con esta responsabilidad primaria nuestra, de reconocer su majestad, su grandiosidad, pero entender que Él es nuestro creador, que Él es nuestro dueño. Y es así como el Salmo nos comienza a ubicar en lo que es para nuestra vida también. Y luego el Salmo se enfoca a otro aspecto muy importante también de la adoración, de la alabanza. Dice, por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza. Una vez más, aquí vemos algunos detalles. ¿Por qué la boca de los infantes? Un infante, en este caso, lo que es un infante es alguien que puede... ya camina, que se puede empezar a valer por sí mismo, bueno, un poquito, ¿verdad? De hecho, infante vendría del latín que significa
que no tiene voz o que no puede hablar, pero obviamente no es la idea del Salmo, porque está en paralelo los niños de pecho, es decir, tanto los que ya comienzan a hablar como los que todavía no hablan, y obviamente un niño de pecho en la época del Antiguo Testamento, bueno, en aquella época más bien, un niño se le daba el pecho como hasta los 2 años. Algunos incluso llegaban hasta los 5, pero más o menos lo general era a los 5 años y para eso ya hablaban. Entonces, lo que está diciendo es cómo aún desde ellos, recuerden el versículo 1 decía, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y en este caso está hablando de los niños, cómo desde ellos se establece su fortaleza. Y aquí nos llama la atención este detalle que vemos en Mateo capítulo 19, versículos 13 al 15, cuando dice allí que le trajeron algunos niños al Señor Jesús y aunque algunos quisieron detenerlos, el Señor Jesús dijo dejan los niños que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Entonces, el Señor Jesús comienza a darle, le da a este salmo cierta diferencia, porque aún establece que los niños pequeños entienden este asunto de el reino de los cielos. Interesante por este lado. Ahora, otro detalle también que el salmo menciona, está cuando menciona lo de fortaleza. En el hebreo, fortaleza se escribe así, bueno, se pronuncia Otz, no lo escribí, pero es Otz, pero lo que le llama la atención es que este mismo versículo el Señor Jesucristo lo menciona en Mateo 21:16. Y si lo tienen a la mano, por favor, a ver, me buscan Mateo 21:16, por favor, Mateo 21:16, porque es un versículo que el Señor menciona y no lo dice de esa forma, lo está diciendo de forma diferente. ¿Lo tienes? ¿Cómo dice? ¿Oyes lo que estos dicen? Jesús les respondió, sí. ¿Nunca habéis leído? De la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Ahí está. Noten otra vez, repítelo otra vez. La última parte. Sí, ¿Nunca habéis leído? De la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Y aquí dice, boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, tu fortaleza. El Señor Jesús está tomando la cita de la Septuaginta. Este es el texto masorético de donde se toma el Salmo 8 en este caso. Pero el Señor Jesús, que está en hebreo, el Señor Jesús está repitiendo de memoria lo que dice la Septuaginta. Y ahí en la Septuaginta, en lugar de fortaleza, dice alabanza, que sería en griego sería ainon. Entonces, y es alabanza. La pregunta es, ¿por qué la Septuaginta y por qué el Señor Jesucristo utiliza la Septuaginta para decir, no habéis oído que por boca de los pequeños, dice algo así, es decir, ya caminan, se valen por sí mismos, y aún de los niños de pecho has establecido la alabanza? Porque lo que hace la Septuaginta y el mismo Señor Jesucristo es unir las dos ideas. Porque en la adoración, en la alabanza, se encuentra la fortaleza en el Señor. Por decirlo de esta forma, ¿cómo puedo admirar la majestuosidad del Señor, su grandiosidad? ¿Cómo lo puedo hacer? Por medio de la alabanza. Y por eso menciono que lo que hace la Septuaginta y también nuestro Señor Jesucristo tomando ese versículo ahí es que unifica los dos aspectos. La fortaleza del Señor está en la adoración, en la alabanza. Y es por medio de la alabanza que son derrotados los adversarios. Y otra vez uso el paralelismo para hablar de los adversarios, hablando de forma general,
y hay algunos en particular que son enemigos vengativos. Pero en general habla de todo aquel que se opone al Señor. Por eso es un merismo, porque abarca a todos aquellos que se oponen al Señor. Es un término abarcador en este sentido. Y todos son derrotados por medio de la adoración y la alabanza a nuestro Dios. Al final de cuentas nos recuerda lo que el Señor Jesucristo hará, que ante Él, dice la palabra del Señor, se doblará toda rodilla, toda, aún los adversarios, enemigos y vengativos, aún ellos serán vencidos por el Señor. Así que ya en el versículo 3 hace un cambio, porque si antes pedía que reconociéramos la majestuosidad de nuestro Dios, ahora se pide que se reconozca la responsabilidad que tenemos precisamente delante del Señor. Y este versículo es un resumen breve de todo Génesis 1, de toda la creación. Cuando dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. Otra vez vemos como una remembranza de Génesis 1. Vemos otra vez cómo de aquí se saca la idea de que este salmo se escribió en la noche o fue una reflexión producto de la noche, porque se menciona los cielos, la luna y las estrellas y no se menciona el sol. En el Salmo 19, por ejemplo, se menciona el firmamento, pero prácticamente se enfoca al sol. Entonces, indicando que ese salmo se escribió, fue una reflexión de día, pero en este caso el salmista está haciendo su reflexión de la noche, en la noche. Otra vez, en Génesis 1, pensando en la creación, y luego habla de la obra de tus dedos. ¿Nota la diferencia? Cuando se dice, por ejemplo, esto lo hice con mis manos, y si se dice, esto lo hice con mis dedos, ¿se capta el sentido, lo diferente? ¿Cómo se percibe eso? Sí, más preciso, más cuidadoso, más exacto, más detallado, más definido. Obra de tus dedos. Imagínense Génesis 1 desde esta perspectiva, porque es lo que está enfocándose. Cómo el Señor, de forma tan precisa, tan artesanal, hizo los cielos, la luna y las estrellas. Y obviamente aquí uno se preguntaría, ¿y el hombre? ¿Cómo lo hizo? Porque muchas veces hablamos de la voz poderosa, autoritativa de nuestro Dios, voz creadora que dijo, sea la luz, y parece que está a la distancia. Pero este salmo me presenta la idea de un Dios que está poniendo muchos detalles y haciéndolo con los dedos. Algunos rabinos incluso han pensado que esto es literal en el sentido de que como si Dios tuviera 10 dedos y que con un dedo hizo esto, con otro dedo, y etcétera, etcétera. Pero la idea más tiene que ver con la precisión, con el detalle de toda la creación. Y obviamente la pregunta está en el aire. El hombre también lo hizo así. Y si recordamos lo que sucede en Génesis 2, en Génesis 1, 26, 27, 28, en la creación de la mujer y del hombre, vemos precisamente que algo está pasando ahí. Más adelante va a decir que es obra de sus manos, pero aquí el enfoque está en el detalle. ¿Por qué? Porque precisamente va a responder la pregunta, ¿cómo hizo al hombre? Y allí es donde aparece esta dedicación, este esmero en formar al hombre de acuerdo a este detallista, a este trabajo artesanal de nuestro Dios, para darle esta dignidad, esta gloria también al ser humano ahí. Luego dice ahí, entonces, ¿qué es el hombre? Y ya habíamos mencionado esto, que le llama Enosh, y luego cuando dice hijo del hombre, allí dice Ben Adam, Ben es hijo. Por ejemplo, el nombre Benjamín, Ben es hijo, y Ja, en hebreo es Yad, es mano, y Min es derecho, o derecha más bien. Entonces Benjamín significa hijo de la mano derecha, eso significa Benjamín.
Y aquí está Ben Adam, o sea, Adam es el ser humano, hijo del hombre aquí. Entonces, la idea es que, a ver, tú has creado con tanta precisión el universo. ¿Y el hombre qué tal? ¿Cómo hiciste al hombre? Y esto, por supuesto, empieza a mostrar la dignidad, la característica clave en qué es el ser humano, porque está totalmente en contra de lo que se narra en la epopeya babilónica de la creación. Hay un escrito antiguo, la epopeya babilónica de la creación, en donde los hombres, los dioses, según los babilonios, ni siquiera tenían en mente crear al hombre. Pero de pronto terminaron la creación, estaban aburridos, así dice la creación, en pocas palabras, y de pronto dice, bueno, vamos a crear al hombre, y crean al ser humano, pero lo crean para que sirva a los dioses en las ocurrencias que los dioses tengan ahí, y tratan de que el hombre siempre sepa que es un siervo que está hecho para servir y para satisfacer los gustos de los dioses. Esa es la idea general de la epopeya babilónica de la creación, un escrito antiguo. Pero ¿qué es lo que nos muestra Génesis 1 y particularmente el Salmo 8? Todo lo contrario, la dignidad que tiene el ser humano. Y ahora sí hago la pregunta otra vez. ¿Qué es el ser humano? Un ser creado por Dios. ¿Qué más? ¿Qué más les viene a la mente? Inteligencia, la inteligencia, inteligente. Y aquí podemos acudir a muchas cosas muy buenas que tiene el ser humano. Alegre, tiene muchos dones, habilidades en tantas cosas, las virtudes, puede ser muy bueno, puede ser constructor, habilidoso para construir. Ya habíamos hablado de la inteligencia, un sabio también, muchas cosas. Me llamó la atención la descripción que hace este autor, aunque está en letra muy pequeña, pero voy a leerla, porque Schockel dice así: es el único animal que se sabe y no sabe. Y entiendo que muchas de esas cosas necesitarían un poco de explicación, pero me gusta ahí. Es el único animal que se sabe y no sabe, es el ser que pregunta lo que es y siempre lo preguntará sin llegar a la respuesta definitiva. Es lo que estamos mencionando aquí. ¿Qué es el hombre? Y no llegamos a una respuesta clara, definida, pero sí nos da la idea de lo que queremos decir. Pero la pregunta ha sido provocada por una contemplación religiosa de la creación, por supuesto. ¿Qué es el hombre? Y lo hace el ser humano desde la perspectiva de la majestuosidad del Señor. Surge de una mirada trascendente, por supuesto, más allá de lo que estamos viendo. Es un volverse sobre sí después de haber elevado los ojos, trascendiendo el mundo y a sí mismo, porque ve los cielos, ve la creación. Es una pregunta metafísica que no se contentará con una respuesta inmanente, o sea, una respuesta simple. Es algo mucho más grande, y de allí tenemos respuestas de la sociología, de la antropología, de la psicología, de tantas ciencias que se encargan, que se enfocan a tratando de entender y explicar qué es el hombre, qué es el ser humano. Un ser terrestre, un señor vasallo capaz de contemplar una obra de la mano de Dios y de dominar otras, de dominarlas, de controlar otras. Así que cuando vamos a preguntarnos qué es el ser humano, sabemos o podemos describir que es una obra maestra de parte del Señor. Es una obra de sus dedos. Es un pecador, es cierto, pero también es un pecador redimido, salvo por Cristo. Es un trofeo de la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que es santificado en Cristo, pecador, pero santificado en Cristo. Es la habitación de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo Jesús. Es un siervo de Dios. Es un ser que está puesto, colocado como bendición para todo el mundo.
Y por último, sé que hay muchos otros detalles más que se pudieran decir, pero también es un peregrino en este mundo, que es lo que hemos estado estudiando también en Primera de Pedro. Entonces, cuando el salmista contempla la majestuosidad del Señor y se pregunta, después de observar todo lo que puede pensar, extasiado por la luna, los cielos, las estrellas, ¿qué es el hombre? Y hay tanto que decir por el hombre. Por eso es que esto parece una ceremonia de investidura. Estas 4 acciones las hace el Señor. Noten, por favor, sin embargo, lo has hecho. Es el Señor quien le da la dignidad al ser humano, un poco menor que los ángeles. Ya habíamos hablado de esto. Estos seres míticos, maravillosos, grandiosos, que no se sabe qué son, pero terminan al final de cuentas dándose solamente el nombre de ángeles, porque Elohim también se traduce como dioses, porque está en plural, pero se puede referir al Señor también se le llama Elohim. Cuando se le llama en plural es un plural que se dice majestático, es decir, que habla de su majestuosidad. Cuando en Génesis 1 dice, y dijo Dios, es Elohim, y habla de ese plural majestático de lo que quiere enfocar este versículo. Lo corona de gloria. Fíjese, primero lo hace un poco menor, pero lo corona. Interesantemente no dice que lo sienta en un trono, simplemente lo corona. Le da un lugar de dignidad, y posiblemente no menciona o no dice lo corona sentado en su trono, para que sepa que él no es un rey, porque es un corregente. Lo hace para señorear sobre las obras de tus manos. Aquí aparece ya obra de tus manos, sobre toda la creación ya ahí. Y esto otra vez nos recuerda Génesis 1, porque desde allí comienza su magnificencia. Todo lo has puesto bajo sus pies. Génesis capítulo 1, 26 y 28 se ve completamente reflejado en este punto. Y sigue dándole este sentido de majestuosidad. Todas las ovejas y los bueyes, las bestias del campo, vean el paralelismo: ovejas, bueyes, animales domésticos, bestias del campo, animales salvajes. Es decir, todo el mundo animal está supeditado al señorío del ser humano. Luego habla las aves de los cielos, otra vez cielos y mar. El mar es un dios para los egipcios, para los hebreos, que traían esa tradición también de que el mar era algo así. Para los hebreos es algo desconocido, pero aún así, noten cómo el ser humano, el hombre, está rigiendo también las aves de los cielos, los peces del mar y todo cuanto atraviesa la senda de los mares. Así que cuando de pronto llegamos a la misma pregunta: ¿qué es cada ser humano? ¿Qué es cada ser humano? ¿Qué viene a su mente? ¿Qué viene a su mente? ¿Qué es cada ser humano? Preguntábamos el hombre, pero ahora cada ser humano, para hablar del Hijo del Hombre. ¿Qué es cada ser humano? ¿Qué le viene a la mente? Otra vez, la misma pregunta. ¿Qué es cada ser humano? Podemos hablar de alguien que, así como el Señor lo ha creado, alguien digno de respeto, ser humano. No estamos hablando de sus conductas, no estamos hablando de sus pecados ni la cantidad de sus pecados, sino el ser humano en sí. Y así es como nosotros entonces, cuando llegamos a este punto, quizá podamos responder la pregunta: ¿por qué el Señor Jesucristo vino a morir por los pecadores? Porque vino a morir por cada ser humano, por ese ser humano digno, por ese ser humano que el Señor le ha dado un lugar, un puesto, una tarea tan importante dentro del mundo.
el ser humano. Y es por eso, este Salmo 8 se menciona en Hebreos 2, del 5 al 9, se menciona en Efesios 1, 18 al 22, y se menciona en 1 Corintios 15, del 20 al 28. Y cada uno de ellos, al hacer referencia al Salmo 8, lo aplica a nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiero decir que al final de cuentas, cada ser humano regresa a su dignidad, regresa a la posición original que tenían solo en Jesucristo. El ser humano es en Jesucristo. El ser humano vuelve a tomar esa posición digna delante del Señor cuando se acerca a Jesucristo. Porque ese Salmo 8 tiene su completa aplicación, su plena aplicación en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y cada uno de estos versículos, Hebreos 2 del 5 al 9, y este sería el versículo casi que abarca esta enseñanza del Salmo 8, pero también Efesios y también en 1 Corintios 15 se toma en cuenta este punto, en donde verdaderamente podemos decir: sí, Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Y el ser humano es el único digno, entonces, de poder reconocer desde la posición que tiene de quién es nuestro Dios, para la gloria y honra del nombre de nuestro Dios. Así que, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué pueden comentar? Somos la especial creación de Dios y en Él somos. Sí, sí. A mí me sorprendió un poco cuando por primera vez preguntaste qué es el hombre, porque vino luego a mi mente el contraste con Dios, no pecador, imperfecto. Pues el ver cómo esta parte, ¿no?, de la dignidad, de cómo Dios puso todo bajo nuestros pies, de alguna manera nos puso como señores, esa responsabilidad, no sé, a lo mejor nunca lo había reflexionado de esta manera. Sí, así es. Así es. La gloria de Dios y la dignidad del hombre, como dice el título de este salmo. ¿Qué más hemos aprendido hoy? ¿Algo que quieran comentar los demás? Es un ser creado por Dios con dignidad. Un ser creado por Dios con dignidad, así es. Y creo que necesitamos recordar mucho esto, porque a veces le damos dignidad al hombre o al ser humano dependiendo de lo que es o de lo que hace. Y al Señor así no lo ve. Él no lo ve. O de lo que tiene, exactamente. Por eso es que el Salmo 8 es un reflejo del Salmo 1 y hace recordar al ser humano diciéndole o recordándole de dónde vienes, la dignidad que el Señor le dio a cada ser humano desde la creación. Por supuesto. Sí, porque divide el razonamiento del ser humano como Antiguo Testamento y como Nuevo Testamento y hace como la conclusión del valor del ser humano, la heredad del ser humano y el por qué fue creado el ser humano. Sí, así es. Es como un recordatorio, obviamente una autoevaluación. Por eso hablamos de una responsabilidad nuestra delante de Dios acerca de Él y de nuestra tarea aquí en la tierra. Así es. ¿Alguien más quiere compartir? Sí. La dignidad no es algo que, no es un elemento que yo tenga que buscar entre mis semejantes. Yo sé que yo debo ver a otro ser humano como digno, pero no es digno porque yo lo vea digno, es digno porque ya es digno de parte de Dios. O sea, es una característica que Dios puso en los seres humanos. No tendría que sentirme digna o indigna si otro ser humano me hace sentir así.
yo debo sentirme ya de por Sí, Hay una característica intrínseca. sí, 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 eso es muy valioso, que nosotros rodeados de cualquier circunstancia o cualquier persona, bueno, sí que adversario, enemigo, vengativo, como dice allí, rodeado de todo eso, esa dignidad no depende de lo que se diga de mí, ni incluso ni de lo que yo sienta o piense, sino de lo que Dios está diciendo. Porque las 4 acciones del Señor, que lo hace, lo corona y lo coloca como corregente de la creación, y también que todo está bajo sus pies, todo está bajo sus pies. Eso es como alguien le dice, ese es un cascabel bajo sus pies, una cascabel bajo sus pies, porque depende de su responsabilidad de lo que va a hacer. Y el aplastar a otros, obviamente, si nosotros somos los otros, tenemos que recordar nuestra posición en Cristo, nuestra posición que Dios nos dio. Interesante que habla de Génesis 1, pero tiene aplicación para la vida en Cristo. Es como una doble dignidad. Ya la teníamos por creación, ahora la tenemos por regeneración en Cristo Jesús. Ojalá y pudiéramos recordar todo lo que somos en Cristo Jesús. Muy bien, antes de pasar a algunas enseñanzas, ¿alguien más? Ok, algunas enseñanzas que creo que nos ayudan a recuperar esto. Por un lado, ¿quién es Dios? Y el Salmo 1 lo establece claramente. Él es el único Dios vivo y soberano. Mientras Él es Yahvé, los otros son Elohim. Mientras Él es Yahvé, los otros son adversarios, enemigos, vengativos. ¿Quién es Dios? Y allí es donde se debe centrar precisamente nuestra dignidad, en el Señor, en quién es Dios, en cómo es Dios, en qué es Dios. ¿Quién es el hombre? Y como tú bien lo decías, ampliar nuestra definición, descripción de quién soy yo, quién es el otro, qué es el hombre. Y luego nuestra responsabilidad delante de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios? Y aquí la establece como enseñorearnos sobre toda la creación y reconocer que todo está bajo nuestros pies. Y al final de cuentas tiene mucho que ver con qué es lo que yo hago delante del Señor. Quiero leerles un escrito de Basilio de Cesarea, porque haciendo un comentario sobre este salmo, precisamente, y recordando lo que dice Génesis 1:28 sobre todo, que habla de este mismo aspecto, él dice así, hablando del señorío sobre todo lo creado. Basilio de Cesarea escribe así: que dominen las bestias salvajes. ¿Dominas toda clase de fieras? Me responderás, ¿es que tengo fieras dentro de mí? Sí, y muchas. Llevas dentro una multitud de fieras. No lo tomes a ofensa. Fiera grande es la cólera cuando ladra en el corazón. ¿No es más feroz que cualquier mastín? La perfidia guarecida es en un alma pérfida. ¿No es más feroz que un oso de las cavernas? ¿No es una fiera la hipocresía? El que injuria afiladamente, ¿no es un escorpión? El codicioso, ¿no es un lobo rapaz? ¿Qué clase de fieras no llevamos dentro? El lujurioso, ¿no es un caballo enfurecido? En resumen, que hay muchas fieras en nosotros. Pues si dominando las fieras de fuera, dejas que te dominen las de dentro, ¿te han hecho realmente señor de las fieras? Te han creado para dominar las pasiones, dominar las fieras. El poder que nos han dado sobre los seres vivientes nos prepara para dominarnos a nosotros. Gran responsabilidad, una vez más, que tenemos delante de nuestro Dios. Y por supuesto, la actitud ante el Señor. El Señor Jesús dijo que si no somos como niños,
que alaban al Señor, que es donde está la fortaleza para el Señor, entonces será difícil que entremos al reino de los cielos. ¿Cuál es nuestra actitud ante el Señor? De confianza, de reconocimiento de quién es Él, aún como un niño sin cuestionamientos. Que el Señor nos ayude para que podamos entender que nuestro Dios merece toda la alabanza, toda la gloria, toda la majestuosidad, porque Él es el único que la merece.